Hola, bienvenidos a mi canal. Este es el primer episodio de la primera unidad, ¿cierto? ¿Qué es la ciencia? Aquí vamos a hacer las definiciones básicas de la ciencia, ¿cierto? Que van a partir por, efectivamente, qué es la ciencia, después vamos a definir la tecnología, después la ingeniería y vamos a seguir con algunas partes de historia de la ciencia y tal vez algunas biografías o algunos aportes de científicos relevantes, sobre todo en la actualidad. Así que eso los invito a que vean este episodio y ojalá se suscriban al canal y podamos generar debates, críticas, comentarios, etcétera, ¿ya? Así que, bueno, específicamente en este episodio vamos a ir definiendo las cosas en la medida que vamos avanzando, lo cual no sería igual en los otros, porque en los otros generalmente voy a tener una introducción voy a hablar básicamente mis opiniones, o un poco de mis opiniones, o mis perspectivas acerca del capítulo, y después vamos a hacer una etapa más de definición, ¿ya? Así que eso, les agradezco que vean esto y espero que les sirva, ¿cierto? Ese es el objetivo de esto. Y después vamos a ir definiendo los objetivos mismos del canal. Así que gracias y espero que lo disfruten, espero que les sirva. Gracias. Ok, ahora vamos a hablar de los orígenes, ¿cierto? Y algunas definiciones básicas de qué es la ciencia. Bueno, básicamente podemos hablar que los orígenes, la mayoría de las personas saben que la ciencia o la física o la descripción del entorno de la filosofía partió en Grecia hace unos 25 siglos, ¿cierto? Bueno, básicamente ellos crearon, vamos a hablar un poco de eso después más en extenso, pero básicamente un grupo de los griegos fueron un grupo de una sociedad que se creó en torno a los comerciantes, ¿cierto?, del Mediterráneo. Empezaron a llegar ahí a Grecia y empezaron a formar distintas tareas, ¿cierto?, labores, empezaron a distinguir, empezaron a hacer comercio, mucho pensamiento. Entonces, eventualmente, ellos crearon la democracia, una cosa muy extraña, sobre todo para esos tiempos. Y bueno, eventualmente crearon lo que se llama la filosofía, ¿cierto? El amor a la sabiduría. Y dentro de todo eso, en el siglo cuarto antes de Cristo nace Aristóteles, ¿cierto? Que es uno de los grandes pensadores del mundo, de la historia de la humanidad, porque básicamente abarcó todos los grados de pensamiento, todos los áreas que se puede pensar, el tipo pensó ese tipo de cosas, pensó ahí. Y bueno, desarrolló desde cosas como el estudio de la física, ¿cierto? Lo natural, lo relativo a la naturaleza, ¿cierto? Que eventualmente se transformaría en las ciencias, eh, hasta también cosas filosóficas como el quehacer humano, ¿cierto? La política y la moral. Pero básicamente todo esto parte con esto que se llama el físicos, que significa como sea relativo a la naturaleza, ¿cierto? Y esto es lo que se desarrolla como la filosofía natural, ¿cierto? O sea, es estos pensamientos y de alguna u otra forma divagar en torno a lo que son, a las preguntas básicas como qué nos rodea, por qué el pasto es verde, por qué el sol se pone más rojo cuando va hacia abajo, etcétera, ¿cierto? Eh, entonces todo esto se llama la filosofía natural, pero ya más hacia el siglo XIX se empezó a llamar ciencias porque no solamente abarcaba las cosas naturales, sino que empezó también a hablarse de cosas como la sociedad, ¿cierto? La mente, el cuerpo, la química, las estructuras geográficas, ¿cierto?
Así que, claro, ahí cambia un poco y ya se transforma en esto que entendemos ahora como ciencia. Em, pero básicamente, las definiciones básicas, vamos a llegar a eso, o sea, llegamos a eso. La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento. Eso, conocer cosas. Y como definición formal actual está la siguiente: rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el estudio, para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es la definición formal actual de lo que es la ciencia. ¿Ya? No hay mucho que aportar ahí, simplemente la idea es que uno siempre la esté recordando, ¿cierto? Pero bueno, ya no pasa así, pero siempre es bueno tenerla ahí. Eh, La ciencia tiene una serie de objetivos, ¿cierto? Algunos son pragmáticos o positivistas, que se refiere a como cosas tangibles, y otras no son tan positivistas, son más como del grado del intelecto. Pero básicamente se pueden resumir en estos 5 puntos. Primero, la descripción de un entorno. Eso es como lo básico. La ciencia busca describir lo que está alrededor de nosotros, ya sea físico, ¿cierto? O sea, como de la sociedad, o sea, del ser humano. Ahí ya vamos a empezar a definir qué son estas 3 cosas. Y la predicción de ciertos eventos, ¿cierto? O sea, una vez que yo tengo el conocimiento de un sistema, puedo empezar a suponer que podría venir después. Y eso es, creo que es una de las definiciones básicas, uno de los requerimientos básicos para poder generar una civilización, ¿cierto? O sea, yo si puedo predecir los ciclos de siembra o de lluvias, voy a poder hacer ciertas siembras, ¿cierto? Entonces, todo este conocimiento del entorno nunca lo fue, pero no tiene solamente el ánimo de saber por saber, ¿cierto? Nace por una necesidad, pero después también va apareciendo una necesidad de saber, porque es propia del ser humano, ¿ya? Esto es importante: busca la consistencia en sus distintas ramas y entre ellas, cuando es posible. La consistencia, que lo vamos a definir después, es básicamente es que cuando yo doy una idea, esa idea tiene que estar en concordancia lógica con otra que tiene que ver con ella, ¿cierto? Eso ya no empieza a separar, diverger de lo que es por ejemplo, una teoría conspirativa, que es básicamente una idea tras otra que no tienen ninguna relación entre sí, que no tienen relación con nada en rigor. Simplemente es la observación de un patrón, pero sin ningún tipo de control de contenidos, por así decirlo, que después vamos a hablar de eso más en detalle. Entonces, pero además, no solamente tiene que hablar coherentemente entre una rama, ¿cierto? Si hablamos de mecánica o mecánica cuántica, ¿cierto? Sino que también con otras ramas, como la electricidad y la mecánica, también hablan, tienen cosas que son parecidas, hay conceptos que son similares, como los potenciales, ¿cierto? Entonces hay ciertas cosas que son lógicas. Y más aún, cosas como la mecánica estadística y la sociología, ¿cierto? Entonces, cuando empiezas a unir estas piezas, también te empiezan como, entre comillas, a limarse entre ellas, ¿cierto? O sea, hay, la descripción de un proceso social puede ser matemático, eh, tal vez no con la matemática como la conocemos ahora, tal vez en el futuro existirá algo tal parecido a algo así como el libro La Fundación de Isaac Asimov, ¿cierto?
Entonces, puedes empezar a mejorar o a ajustar ciertas teorías, eh, ciertas descripciones de procesos, eh, entre cuando vas uniendo distintas ramas, ¿cierto? Pero, claro, ahí, como ya decía, esto ahí empieza la divergencia, o empieza a separarse si se puede decir así, empiezan a separarse de lo que se llaman las teorías conspirativas o las pseudociencias, ¿cierto? Que en el fondo son como descripciones muy locales, ¿cierto? Muy puntuales de un determinado proceso y que no le importa tener una coherencia con la otras ramas de la ciencia. Básicamente le importa lo que ellos definen, así como, esto es lo que importa, esto es lo que a mí me interesa, pero si eso es mirado de otro punto de vista, de otra rama, es una estupidez, no les importa tampoco. Pero la ciencia no, la ciencia busca unir conceptos, limarlos entre ellos, que sea un cuerpo consistente de conocimientos, ¿cierto? Bueno, básicamente uno de los objetivos románticos es seguir aumentando el conocimiento humano acerca del universo, acerca de la sociedad y acerca de sí mismo, ¿ya? Y bueno, por consiguiente, todo esto genera la creación de nuevas ideas, de nuevas tecnologías, de nuevos procesos, de nuevos peligros, de nuevas oportunidades, etcétera, ¿ya? Entonces, esto es básicamente las definiciones más fundamentales de la ciencia, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Por qué se llama así? ¿Cuáles son los objetivos que busca? Este es como el núcleo de lo que nosotros tenemos que saber. A continuación voy a hablar de cómo está definida en la actualidad, ¿no? Hola, ahora vamos a hablar de la concepción moderna de la ciencia, ¿cierto? Entonces, la ciencia, como dice ahí, es un cuerpo de conocimiento que está dividido en varias ramas. Las principales son, y estas son como las tres grandes ramas de la ciencia actual, ¿cierto? Tenemos las ciencias naturales, que describen el entorno, las ciencias humanas, que nos describen a nosotros, a los seres humanos, y las ciencias sociales que describen las sociedades humanas. Son en esencia las tres cosas distintas, las tres grandes ramas de la ciencia actual. Entonces, en las ciencias naturales tenemos física, química, astronomía, biología, geología, ¿cierto? Creo que hay más, pero básicamente se pueden resumir en todo eso. Eh, no hay mucho más que agregar a eso, ¿cierto? Dentro de la física está la mecánica, el electromagnetismo, ¿cierto? La mecánica cuántica, la química está, bueno, la química, compuestos, astronomía, ¿cierto? Básicamente la descripción del universo. eh, pues también está dentro cosmología, radiofrecuencia, radioastronomía, astronomía cálida, la óptica, eso. Biología, bueno, eh, toda la investigación acerca de todos los sistemas biológicos del mundo. Y la geología, ¿cierto? Como geografía o la historia de cómo se creó, de cómo se ha ido funcionando el planeta, ¿cierto? Porque hay cordones montañosos en un lugar y no en otro, todo eso. Ciencias humanas, ¿cierto? Principalmente antropología, o sea, el entendimiento de que por qué nosotros somos nosotros, por qué somos así y por qué no somos de otra forma, por qué tenemos niveles de violencia y por qué podemos tener amor, ¿cierto? Y por qué construimos sociedades o no, cómo fue evolucionando no sé, pues, nuestro cerebro, nuestro comportamiento, etcétera. La psicología también, y la biología, bueno, la psicología obviamente, psiquiatría, ¿cierto?
que es como que es como la medicina, pero más del comportamiento, y el psicoanálisis, que algunas personas dicen que es como una pseudociencia, pero digamos que son esfuerzos por tratar de entender qué pasa dentro de nosotros, ¿cierto? ¿Por qué llegamos a ser así y por qué nos comportamos como nos comportamos? Eh, Aquí importante hablar de la medicina, ¿cierto? La medicina es más bien una técnica, ¿cierto? Una técnica es la aplicación de tecnologías, ingeniería y técnicas para mantenernos sanos, para arreglar nuestros cuerpos físicos. Si bien obviamente hay ciencias médicas y todo eso, pero en rigor, por lo que yo entiendo, las últimas definiciones, por lo que más o menos yo entiendo como de la generalidad de lo que es la ciencia, la medicina no es una ciencia en sí, es la biología, ¿cierto? Los que estudian las cosas médicas son biólogos, ¿cierto? Y hay médicos también que lo estudian, pero como en su parte más filosófica del entendimiento del conocimiento, que después vamos a hablar de eso, eh, la, la, la medicina en rigor no es una ciencia en sí, es una técnica, ¿cierto? Y en las ciencias sociales, ¿cierto? Que es como el ser humano, cómo se comporta en sociedad. Eh, bueno, básicamente tenemos la sociología. La sociología es la ciencia que estudia el comportamiento humano en la sociedad y vamos a hablar extensamente de esto porque es una de las cosas más importantes en la actualidad, ¿cierto? O sea, mucho tiempo, yo que vengo de física, ¿cierto? Se hablaba de que las ciencias blandas es sociología y la biología, ¿cierto? Es blando eso. Pero en la actualidad yo también he escuchado a otros filósofos del conocimiento actual y ellos dicen que todo lo contrario, las ciencias sociales y las biológicas, las que requieren algún grado de interpretación o requieren un esfuerzo muy grande por tratar de salir del sistema para poder explicarlo, son las duras, son las realmente complejas de poder entender y sobre todo explicar y hacer que la gente la entienda. Y en ese sentido las duras, las físicas, como la física de partículas, en rigor es la más simple porque solo tú necesitas tener grandes experimentos, probablemente cada vez más caros, pero que sus hallazgos son tan significativos, han sido tan metódicamente obtenidos que no hay nada que decir, por así decirlo. Entonces, yo también empezaría a creer ese tipo de cosas. O sea, la sociología es una ciencia muy compleja porque trata con elementos que no solo son probabilísticos como los átomos, sino que empiezan a generar ciertos comportamientos no esperados, como los comportamientos humanos, ¿cierto? Así que la sociología, vamos a hablar en extenso de eso, porque es la que, en el fondo, es la que puede explicar lo que pasa en las sociedades, o como pasa en Chile ahora, en el siglo XXI. Está también, y también la política, que es una especie de... La política y la economía son técnicas, no son ciencias en sí, ¿cierto? La política es un saber como se define filosóficamente, es un saber práctico, ¿cierto? Es un saber que tiene que ver con el actuar, tiene que ver con la moral, con los principios, con el sentido común, con la cultura, etcétera. Y la economía también. Nosotros vamos a hablar harto de economía porque eh, hay varias definiciones, ¿cierto? Pero básicamente uno de los temas que vamos a hablar de que en el fondo la economía en sí no es una ciencia, es una cosa muy política. Tiene grados de ciencia, tiene análisis de ciencia, tiene análisis técnico de una planilla Excel, ¿cierto? Yo puedo sacar un gráfico y te puedo mostrar algo. Eso es ciertamente ciencia, ¿cierto? Tiene algún cuerpo de conocimiento más o menos estable, metódico, pero en rigor
lo que nosotros conocemos como la política económica es una cosa que depende totalmente de la política, del quehacer, del evento, del momento actual. En rigor no es una ciencia. ¿Ya? Entonces, eso es el cuerpo científico actual. ¿Ya? Eh, Yo creo que es bastante simple, es bastante lógico, ¿cierto? Tenemos la descripción del entorno, la tuya, y de la sociedad, que son tres cosas que tienen dimensiones distintas y deben ser estudiadas de esa forma, ¿ya? Bueno, básicamente, ¿cómo uno explora estas cosas? Básicamente con filosofía y con matemáticas, que son como las estructuras del pensamiento. Entonces, nosotros cuando hablemos de ciencia vamos a primero hablar de filosofía, y cuando quiera describir ciertos procesos voy a hablar primero de matemáticas. Cuando, cuando las personas manejan esos conceptos filosóficos para la ciencia, para el pensamiento, y matemáticas para de la descripción de eventos o numéricos, es lo que se necesita, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poquito más en la siguiente sección vamos a hablar de la ciencia actual, quiénes son los que hacen ciencia y cómo está organizado esto, ¿cierto? Pero esto también es lo básico. Hay tres tipos de ciencias: naturales, humanas y sociales. Bueno, tampoco hay que dejar de comentar el tema de los grados académicos, que es como la ciencia actual define sus rangos de trabajo, ¿cierto? De la gente que trabaja en ciencia. Entonces se le dice, y es importante comentarlo al menos, nunca dejarlo pasar. Entonces se le llama científico a quien está enrolado en el acto de generar nuevos conocimientos a través de alguna de sus ramas, ¿cierto? Entonces la diferencia entre esto está, está por lo que se llama el grado académico, ¿cierto? El grado académico es lo que entregan universidades, o no sé bien si institutos de investigación, pero creo que no. Pero las universidades entregan estos grados que hablan de tu nivel de especialización y conocimientos de ciencias, ¿cierto? Siendo que hay cuatro, ¿cierto? Bachiller, licenciado, magíster y doctorado. Bachiller es como la primera etapa, es cuando uno conoce los conceptos básicos de cómo las ciencias o cómo estudiar, ¿cierto? Licenciado es cuando uno ya tiene un grado de conocimiento en el área que le permite hacer algún grado de eh, investigación o desarrollo, algún grado de ingeniería en el asunto. Entonces, licenciado, yo específicamente soy licenciado en ciencias aplicadas, ¿cierto? Licenciado en física aplicada. Y el título es otra cosa, ¿cierto? El título es algo que te entrega la misma universidad y te dice que tú puedes trabajar de cierta cosa, de cierto grado. Entonces, no todos los grados en rigor deben ser básicamente muy parecidos o iguales, ¿cierto? Cuando uno tiene un grado en Europa, tiende a ser un grado que es similar al grado de bachiller o un grado de licenciado en Chile o en Estados Unidos, porque son muy distintos, pero digamos que el licenciado te garantiza un nivel mínimo de conocimiento, ¿cierto? Ya después te puede ser, no sé, haber estudiado, no sé, ingeniería aeroespacial y en un licenciado en ciencias de la ingeniería, ¿cierto? Entonces te garantiza un cierto estándar. Y después viene una especialización en eso, que se llama, generalmente son los magíster, o pueden ser, bueno, pueden ser
otros grados menores como algunos grados de especialización, pero básicamente el que viene después, sobre todo para la parte de ingeniería, es el magíster, ¿cierto? Y ya después venimos, hay que hablar de lo que son los doctores, ¿cierto? Los doctores son el grado máximo de conocimiento a los cual puede acceder una persona por estudios, ¿ya? Eh, entonces, en la actualidad el grado de doctor, ¿cierto? Doctor se le dice a una persona eh, eh, que llegó al grado de doctor en filosofía. Eso es lo que se llama PhD, ¿cierto? Lo que usualmente se llama un doctor, ¿cierto? Bueno, como al principio de los tiempos, eh, de los tiempos cuando se estaba en la universidad, empezaban a entregar estos conocimientos básicamente a los expertos en teología, ¿cierto? En la religión. Después vino la medicina, ¿cierto? Entonces a ellos se les llamaba doctor, y que tiene que ver con la palabra docencia, ¿cierto? Enseñar. Eh, pero con el tiempo el doctor en medicina dejó de ser un grado y es básicamente un título universitario, ¿cierto? Entonces, el Medical Doctor, MD, no es un PhD en medicina, es simplemente el título que tiene un doctor en medicina, ¿ya? Entonces, eso es importante recalcarlo, ¿cierto? O mencionarlo de vez en cuando. Eh, entonces, tenemos como 4 grados, ¿cierto? En el bachiller, que es lo básico, después licenciado en algo que habla un mínimo, un piso mínimo de conocimiento que te permite hacer algún grado de trabajo especializado como la ingeniería. Y después viene un magíster, que es generalmente un máster que es aplicado en esa misma área, sobre todo en ingeniería. Eh, o bueno, sobre todo en ingeniería, pero hay educación, en medicina y cosas así. Pero el grado doctor es como el grado máximo, ¿cierto? Donde ya uno comienza a ser un investigador. Ahora, importante es aclarar que en, en español, investigador es similar a investigador como de un crimen, a un investigador de un estudio científico, ¿cierto? En inglés son diferentes. Un PhD que investiga un asunto, no sé, astronómico, es un research. Es un researcher. Un research una investigación científica o de ese tipo de académica. En cambio, una investigation es una investigación más que nada que tiene el tinte como de criminal, ¿cierto? Investigation Report es un programa que era acerca de los homicidios, ¿cierto? Entonces, eso es importante saber. Entonces, cuando se habla de research y investigator, ¿ya? Uno es policía, el otro es un científico. Eso. Bueno, hemos llegado a la parte final de este episodio, llamada resumen. Generalmente vamos a hacer resúmenes. Eh, pero vamos a definir aquí, vamos a sistematizar lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es una forma de pensar, observar, interactuar e interrogar al mundo que nos rodea, ¿cierto? Es la búsqueda del conocimiento, es decir, una verdad, pero eso lo vamos a hablar en filosofía, a través de un método en algún sistema, ¿cierto? Entonces son las dos cosas principales. Una forma de que nosotros vemos el mundo, interactuamos con él, y, es la búsqueda sistemática, metódica de los conocimientos que hay en un sistema. Son las dos simplezas, es la simpleza de, de los objetivos de la ciencia, ¿cierto? Eh, y vamos a hablar de qué no es la ciencia. La ciencia no es una colección de datos interesantes. Eso lo vamos a ir demostrando en la medida que vayamos mostrando más episodios.
pero eso es lo relevante. La ciencia no es la foto del James Webb. Eso no es ciencia, ¿cierto? Es una forma de pensar. Ya lo dijo Carl Sagan hace 25 años. Y bueno, los vamos a mostrar eso en algún momento, o sea, esas entrevistas de destacados filósofos, científicos actuales. Y tampoco es, por supuesto, por lo tanto, no es una imposición del pensamiento ni del comportamiento, ¿cierto? Entonces, la ciencia no es una imposición, es simplemente que lo que dicta la ciencia o las conclusiones que llega a la ciencia y los científicos están basadas en un método que va comprobándose y va revisándose a sí mismo. Entonces, es lo más cercano a la verdad que podemos llegar en algún sistema cuando hablamos de estos tres sistemas, ¿cierto? Natural, de personas o de sociedad. Entonces, eh, cuando uno tiene esto claro, en general es más simple poder identificar cuando uno está en presencia de una teoría conspirativa o de un movimiento anticiencias, porque los movimientos anticiencia en general parten con dogmas, que también lo vamos a hablar más adelante. La ciencia no tiene dogmas o trata de tener los menos posibles. Generalmente lo que se llaman dogmas son más relacionados con la política, el quehacer humano, y lo que trata de minimizar la ciencia son los axiomas, ¿cierto? Que son ciertas verdades que no necesitan ser comprobadas, pero también están en constante revisión. Eh, Bueno, entonces ya sabemos qué es la ciencia, qué es lo que busca la ciencia, ¿cierto? El conocimiento, no, y a través de un método, ¿cierto? ¿Y qué no es la ciencia? Un cuerpo conocimiento, no es una colección de datos. Eso es muy importante en la actualidad porque en general tú puedes encontrar personas que son cualquier cosa menos científicas y que te muestran la foto o te muestran de que están pendientes de noticias científicas. Eso no es ciencias. ¿Ya? Nosotros vamos a desarrollar en este canal voy a desarrollar eh, eh, los aspectos mínimos que debe contener la ciencia, ¿cierto? O que contiene la ciencia. Y obviamente no es una imposición del pensamiento. Es simplemente que lo que entrega la ciencia tiene una fuerza de sus hipótesis, la fuerza de sus evidencias son las que generalmente los conspiracionistas, los pseudocientíficos o los movimientos anticiencia no tienen. Entonces, claro, ellos determinan, dicen, es que la ciencia nos quiere imponer. No, simplemente son los resultados los que se imponen. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es la ciencia en una forma muy romántica, muy, muy filosófica? Es el amor por el conocimiento que se extiende al ser humano y a su entorno, ¿cierto? Social o universal, ¿cierto? Pero está alrededor de nosotros. Es un proceso de entendimiento y comprensión de nosotros y el medio ambiente y que nos lleva a amarlo y cuidarlo. Eso es trascendental en el mundo moderno. Porque, como dijo el gran Jacques Cousteau, él hacía películas para que la gente viera el mundo marino, porque él era un convencido de que la gente eh, ama su entorno, pero solo si lo conoces, ¿cierto? O sea, tú primero para amar algo debes conocer eso. Conocer a esa persona, primero para amarla debes conocerla. Tú vas a querer conocer, tú vas a querer amar tu entorno, pero si no lo conoces, no sabes de qué es, lejos de amarlo vas a odiarlo o le vas a temer, ¿cierto? Entonces, eh, el, el,
la ciencia en general es muy apasionante, ¿cierto? Y básicamente te lleva a amar lo que estás viendo. Y es una profunda fuente de espiritualidad, porque si tú entiendes la magnitud del cosmos, como por ejemplo, tú puedes entender lo maravilloso que somos nosotros. O sea, este planeta es una joya en el universo, no importando si hay más, ¿cierto? Allá por la magnitud tú puedes decir, oh, esto es genial, tú puedes creer que es obra de Dios, lo que tú quieras creer, pero de que el hecho de que es maravilloso, ¿cierto? Eh, Esa es la ciencia, ¿cierto? Acá lo que decía de Jacques Cousteau, la razón de que haya hecho películas sobre el mundo submarino reside simplemente en mi creencia de que la gente protege aquello que ama, pero solo ama lo que conoce. Eso es, es, es hacer ciencias y entender el proceso social que lo involucra y cómo la gente puede cuidar eso solamente en la medida que lo conozca. Por lo tanto, es importante saber ciencias, conocer cosas, ¿cierto? Y como también decía, la ciencia no es solamente compatible con la espiritualidad, sino una profunda fuente de espiritualidad, por lo que decía anteriormente, ¿cierto? Cuando uno entiende en dónde estamos montados ahora girando en, y todo lo que existe aquí es mandatorio cuidarlo. Pero para cuidarlo hay que conocerlo, ¿cierto? Entonces lo importante es conocer. El conocimiento es una de las bases que nos ha llevado a este mundo y que nos permite cuidarlo. Si nosotros llegamos a generar tecnologías a través del conocimiento, que llegamos a un punto donde ya no queremos más conocimiento, no queremos más ciencias, lo vamos a destruir. Es tan simple como eso. ¿Por qué hacer ciencia, básicamente? La sociedad industrializada invierte en ciencias básicas porque, entre muchas otras cosas, se pueden obtener ventajas a largo plazo, ¿cierto? Ha nacido la gran parte o la tecnología relevante nace de un método científico, sobre todo en la actualidad, ¿cierto? Y un cambio tecnológico te puede generar un cambio económico o una ventaja económica, una ventaja tecnológica sobre tu rival. Formas, puede ser un cambio radical en la geopolítica mundial. Ejemplo más claro, la bomba nuclear, ¿cierto? Bueno, básicamente hay que hablar también esto de quiénes son los que hacen ciencias básicas, ¿cierto? Las ciencias son las universidades principalmente, los centros de investigación de general, en este caso de partículas como el CERN, los centros multidisciplinarios como Max Planck, ¿cierto? Que tienen ramas desde biología, computación, eh, radioastronomía, lo cual estaba Apex, ¿cierto? O los centros de investigación científica, ¿cierto? O sea, es todo un interés por el amor a la sabiduría, pero también hay un objetivo de generar tecnologías, de agrupar, ¿cierto? Mentes puros PhD, tú los tienes ahí trabajando en cualquier cosa y haciendo otras cosas, ¿cierto? Entonces, eh, estos centros de investigación son, son lugares donde se producen un montón de ideas, no necesariamente aplicadas en un campo, pero se diversifican y aparecen nuevos sistemas y aparecen no solamente eso, sino que aparecen arte, literatura, todo esto es lo que importa a las sociedades industrializadas que han llegado a ser industrializadas porque han trabajado las ciencias, ¿cierto? Eso. Um, y para terminar, en general, cada capítulo, cada episodio, voy a terminarlo con algún meme que me gusta mucho. Este específicamente es relacionado con el área,
Este es el de ciencia, que es genial, ¿cierto? Eh, como la luz del sol está, o de ese sol, está diferenciado radialmente, es una genialidad. El tipo montado en un, ¿cómo se llama? En un unicornio, como el que tengo ahí atrás, ¿cierto? Eso, espero que esto le haya gustado, espero que le haya servido, es el primero de muchos eh, y es el más fundamental, ¿cierto? Que es la ciencia. Después voy a hablar de qué es la ingeniería y después qué es la ingeniería, o sea, la tecnología y la ingeniería, ¿ya? Así que estén muy bien, muchas gracias y que la ciencia los acompañe.